Mandatum. Bienvenidos de nuevo a esta serie de videos. Hoy damos inicio a las campañas de la expansión The Conquerors, empezando con la historia de Atila el Uno, el líder que sembró el terror en ambos imperios romanos, y pasó a la historia con el apodo El Azote de Dios. Es el año 434, el rey Rugila de los Hunos acaba de fallecer. Este era conocido por sus incursiones devastadoras al norte del Danubio. Tras esto, el poder pasó a sus sobrinos Bleda y Atila, quienes asumieron el trono como corregentes. Bajo el Tratado de Margus, el Imperio Romano de Oriente había acordado pagar el tributo anual de 700 libras de oro a los hunos para evitar más incursiones. Sin embargo, tras tomar el mando, Atila y Bleda decidieron dirigir su atención hacia el Imperio Sasánida, intentando expandir su dominio hacia el este. Esta campaña fracasó, lo que llevó a los hunos a redirigir su enfoque hacia el Imperio Romano de Oriente. Tras una serie de exitosas campañas militares en los Balcanes, Atila aumentó sus exigencias, demandando que el tributo fuera triplicado a 2100 libras de oro al año, como castigo por supuestas fallas en el cumplimiento del tratado. Estas demandas evidenciaban el poder y la ambición de Atila, consolidando a los hunos como una amenaza constante para el Imperio Bizantino. Tiempo después, Bleda murió en circunstancias misteriosas. Según las crónicas clásicas, habría sido asesinado por su hermano Atila, quien asumió el liderazgo absoluto de los hunos. Bajo su mando, Atila lideró campañas que devastaron Europa y aterrorizaron a sus enemigos, ganándose el título El Azote de Dios. Este escenario está basado de manera vaga en el periodo en el que Atila y Bleda fueron corregentes, del 434 a 445, aunque los eventos se presentan en un orden cronológico distinto. El objetivo principal es derrotar a dos de los tres enemigos, los escitas, los romanos y los persas. El nombre del escenario, El Azote de Dios, hace referencia al apodo de Atila en latín, Flagellum Dei. Este apodo surgió por la creencia de que las feroces incursiones, la destrucción y el caos por Atila eran un castigo divino por los pecados de la humanidad. El mapa del escenario se inspira ligeramente en Europa del Este. El río principal parece una mezcla del Dnieper en la región de los escitas y el Danubio, la frontera natural entre el Imperio Romano y los hunos. La isla ocupada por los persas recuerda al norte de Anatolia, delimitada por el mar Egeo al oeste y el mar Negro al norte. La colonia persa cercana a la base de los hunos refleja los puertos de Crimea. Sin embargo, en la realidad histórica, tanto Anatolia como Crimea eran territorios del Imperio Romano de Oriente, mientras que Persia estaba mucho más al este. Los bajíos que conectan el territorio romano con los persas al sur del mapa representan el estrecho de Bósforo, donde se encontraba Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. La base romana está diseñada como un típico castrum, un fuerte fronterizo romano. Se caracteriza por dos carreteras principales que se cruzan y convergen en un cuartel principal, representado aquí como una universidad. Por sus muros de piedra y fortificaciones, este sería un castra estativa, es decir, un campamento permanente. El escenario comienza con la muerte de Bleda o la huida de Atila, dependiendo de la decisión del jugador, alrededor del año 445. Sin embargo, históricamente, Atila y Bleda ya habían realizado incursiones en Persia y los Balcanes antes de este punto. Según el historiador Godo Jordanes, Bleda murió durante un viaje de cacería, posiblemente asesinado por su hermano Atila. En el lado 1 del río, el campamento romano destruido puede aludir al mercado establecido al norte del Danubio, bajo el Tratado de Margus. Este mercado fue destruido en 440 por los hunos, quienes acusaron al obispo de Margus de saquear las tumbas reales hunas cercanas. En vez de rescatar prisioneros hunos de los romanos, los hunos demandaron que se dieran algunas tribus que habían desertado por la oposición a Atila y Bleda. Dos líderes de las tribus fueron crucificados por convertirse al cristianismo. Aunque los antiguos escitas se habían asimilado con los sarmatas en el siglo II, los romanos continuaron usando el término escitas para referirse a los pueblos de las estepas ucranianas y rumanas. En el juego, los escitas son representados por los mongoles, probablemente debido a su similitud en tácticas militares, como el uso de arqueros a caballos y caballería ligera. El nombre del líder escita, Leipoxais, proviene de un líder mítico mencionado por Heródoto. En The Conquerors, en la narración final se menciona que Flavio Aecio vivía como rey de los hunos de Atila, lo cual es incorrecto. Esto ocurrió mucho antes, bajo el reinado de Uldín, en 410, y Aecio regresó a Roma una década antes del reinado de Atila y Bleda. En Definitive Edition se corrigió este error, señalando que el evento ocurrió décadas antes.
Este escenario está basado vagamente en las invasiones de los hunos en los Balcanes entre 443 y 445. El objetivo principal es saquear las villas romanas para reunir suficientes recursos, entrenar un ejército y finalmente arrasar el centro urbano de los romanos. Históricamente, esta campaña fue liderada por Bleda y Atila juntos. Algunos especulan que Atila asesinó a Bleda debido a desacuerdos estratégicos, como la decisión de Bleda de regresar al norte tras derrotar al Imperio Bizantino, en lugar de avanzar hacia Constantinopla, que en ese momento aún no había completado sus famosas murallas dobles y defensas marítimas. En el escenario, la ubicación de las ciudades no siempre refleja la geografía histórica. Sofía, la cual era sérdica en la antigüedad, estaba al norte de Naiso, lo que hoy es Nis, en Serbia, pero en el mapa aparece al oeste. Dirrakio o Durres, una ciudad costera prominente, carece de acceso al agua. Filipópolis o Plovdiv, saqueada históricamente en esta campaña, no aparece en este escenario, pero sí en el siguiente. La narración final menciona que Naiso fue borrada de la tierra. Aunque la ciudad fue devastada, fue reconstruida varias veces y hoy existe como Nis en Serbia. También se menciona un intento fallido de asesinato contra Atila. Si bien este evento ocurrió, el detalle del oro atado a un saco en el cuello del asesino, el cual fue enviado de regreso a Constantinopla, probablemente es una licencia creativa del juego. En la versión original, las ciudades estaban representadas por varias civilizaciones como los teutones, godos, francos y bizantinos. En Definitive Edition, todas las ciudades son representadas por los bizantinos, lo cual refleja con mayor precisión su pertenencia al Imperio Romano de Oriente. Este escenario se inspira en la tercera campaña de Atila en los Balcanes en el año 447, que culminó con la batalla de Otus, actual río Bit. El objetivo principal es recolectar 10.000 de oro como tributo de los romanos. Marcianópolis, actual Devnia, está representada en el escenario por los godos. Fue una importante base militar romana y el cuartel general de las tropas lideradas por Arnegisclus, un magister militum de origen godo al servicio del Imperio Romano de Oriente. Aunque en el juego se asocia esta ciudad con los godos, históricamente está bajo control romano y fue destruida por los hunos tras su victoria en Utus. Filipópolis, actual Plovdiv, también aparece en el escenario, aunque históricamente fue saqueada por Atila en su campaña anterior. La presencia en la maravilla bizantina Santa Sofía puede parecer anacrónica, ya que la estructura actual fue construida en 537. Sin embargo, en ese mismo lugar se encontraba la iglesia de Teodosio II, una basílica construida en 415 y destruida en 532, lo que justifica su inclusión en términos históricos. Constantinopla, la joya del Imperio Romano de Oriente, se salvó de la destrucción gracias a las murallas dobles de Teodosio II, que ya existían pero fueron reparadas y reforzadas tras un terremoto devastador en 447. Estas defensas, junto con un muro marino construido en tiempo récord, garantizaron la seguridad de la ciudad frente a los hunos. Tras la victoria en Utus, Atila tuvo vía libre para arrasar territorios romanos hasta Grecia central, llegando incluso a las Termópilas. Su implacable avance obligó al Imperio Romano de Oriente a pagar tributo para evitar mayores estragos. En la narración final del escenario, Atila es descrito como un líder austero que rechazaba los lujos, en marcado contraste con sus seguidores, quienes ostentaban joyas y riquezas. Esta representación es consistente con las crónicas de Prisco, un diplomático romano que visitó la corte de Atila y destacó su carácter sencillo y pragmático. Este escenario está basado en la invasión de Galia por parte de Atila en 451. El objetivo principal es derrotar a Orleans, Metz, Borgoña y el ejército romano. En la narración inicial se menciona que Honoria, hermana del emperador Valentiniano III, envió una carta a Atila pidiéndole matrimonio. Históricamente se cree que Honoria envió esta carta buscando ayuda, acompañada de un anillo que Atila interpretó como propuesta de matrimonio, aunque no está claro si Honoria realmente pretendía casarse con él. Atila utilizó esta situación como pretexto para reclamar la mitad del Imperio Romano de Occidente como dote. En The Conquerors, el narrador afirma que Francia era el nuevo nombre de Galia, lo cual es un error histórico, ya que la historia se cuenta una vida después de la batalla, y el término Francia no existió hasta el siglo XII. Este error fue corregido en Definitive Edition, donde se eliminó ese diálogo. Aunque el mapa está cubierto en nieve, la campaña real tuvo lugar en primavera. Metz cayó en abril y Orleans fue asediada en mayo. Orleans o Aurelianum está representada por los francos, pero históricamente era gobernada por los alanos.
Curiosamente, los alanos están representados en el siguiente escenario por los vikingos, mientras que en Definitive Edition por los hunos, ambos usando el color cian. Metz o Divotorum Mediomatricorum aún estaba bajo control romano en 451. No fue hasta final del siglo V que pasó a manos de los francos. La posible alianza con los borgoñones en el escenario podría estar inspirada en que algunos borgoñones apoyaron a los hunos mientras otros salieron con los romanos. En Lords of the West se introduce una civilización específica para los borgoñones. En los originales eran una tribu germánica oriental que desapareció poco después de esta campaña. Quizás serían representados mejor como los godos. Y aunque no se hace referencia, los francos también estaban divididos por dos pretendientes al trono, uno apoyado por Atila y el otro por Aecio. En la versión original del juego, el Imperio Romano de Occidente está representado por los bizantinos, ya que no había una civilización romana entre conquerors. Este detalle fue corregido en la expansión Return of Rome. Históricamente, los hunos fallaron en entrar a Orleans. El sitio se extendió lo suficiente para que los alanos negociaran la rendición de la ciudad, pero la llegada del ejército de Aecio lo impidió. Atila se retiró al norte mientras sus vasallos gépidos cubrían su retirada, pero fueron derrotados por Aecio, quien persiguió a Atila hasta enfrentarlo en la batalla de los campos cataláunicos. Este quinto escenario está basado en la batalla de los campos cataláunicos, en 451. El objetivo principal es derrotar a las fuerzas combinadas de los romanos, alanos y visigodos. En realidad, la batalla fue tácticamente inconclusa, como se menciona en la narración final del escenario. Sin embargo, es considerada una victoria estratégica para los romanos y visigodos, quienes lograron detener la expansión de los hunos en Galia. A pesar de ello, los alanos fueron completamente destruidos, y los visigodos cayeron en caos tras la muerte de su rey, Teodorico I. En medio del combate, su hijo Turismundo fue proclamado rey y lideró una carga sorpresa que cambió el rumbo de la batalla. Este ataque obligó a los ostrogodos a retirarse, dejando a Atila sin opciones, forzándolo a replegarse a su campamento. Aecio, aunque victorioso, optó por no perseguir a Atila tras la batalla, y permitió que los visigodos y francos regresaran a sus tierras. Esta decisión, aunque estratégica, debilitó sus propias fuerzas, y marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano de Occidente. En el juego, los alanos son representados por la civilización vikinga, lo cual resulta históricamente inexacto. Los alanos eran un pueblo nómada de origen iranio, de las estepas euroasiáticas y ancestros directos de los osetios modernos. Su estilo de guerra, centrado en la caballería y los arqueros a caballo, era más similar al de los hunos. Por esta razón, en Definitive Edition, se corrigió su representación utilizando a los hunos como civilización, haciendo más lógica la agregación de arqueros a caballo por parte de los alanos en el escenario. A diferencia de lo que indica la narración final, Aecio no se retiró de la vida militar tras la batalla. Al contrario, continuó combatiendo a los hunos al año siguiente, liderando una serie de guerrillas contra Atila durante su invasión de Italia. Aecio fue asesinado más tarde en 454 por el emperador Valentiniano III, quien temía su creciente influencia. En la versión al español latino de Definitive Edition, los campos cataláunicos se traducen incorrectamente como campos de Cataluña, y la batalla es llamada Batalla de Cataluña. Este error geográfico puede confundir a los jugadores, ya que Cataluña se encuentra al noreste de España, mientras que los campos cataláunicos se ubican en Francia, cerca del actual Châlons-en-Champagne. Es importante destacar que en la versión original del español, la traducción es correcta. Este escenario está basado en la invasión de Italia por parte de Atila, en el año 452. Los objetivos principales son derrotar las ciudades italianas de Aquilea, Verona, Padua y Milán, para así negociar con Roma y encontrarse con Papa León I fuera de las puertas de la ciudad. Aunque es cierto que el Imperio Romano de Occidente estaba en declive, la narración inicial lo describe como una Roma marchitándose, lo cual no refleja adecuadamente la realidad. Roma no se estaba pagando de manera pasiva, sino enfrentando múltiples crisis mientras intentaba resistir con el liderazgo y los recursos que le quedaban. Además, se menciona que Aecio no estaba presente para defender a Roma, ya que según el juego se había retirado tras la batalla de los campos cataláunicos. Sin embargo, en realidad, Aecio lideró una serie de guerrillas cerca de Aquilea para intentar frenar a los hunos. Luego fue asesinado en 454 por orden del emperador Valentiniano III, 2 años después de los eventos de este escenario. A pesar de titularse la caída de Roma, este escenario no representa eventos generalmente asociados con la caída de Roma, como el saqueo visigodo de 410,
el saqueo vándalo de 455 o la deposición del último emperador romano, Rómulo Augustulo, en 476. En cambio, se centra en la invasión de Atila, que nunca realmente llegó a la ciudad de Roma ni cruzó el río Po. En realidad, los hunos invadieron Italia desde el este por Aquilea, mientras en el escenario los hunos usaron los Alpes para atacar desde el norte. Todas las ciudades romanas representadas en el escenario, Milán, Padua, Verona y Aquilea, se encuentran al norte del río Po, lo que es históricamente correcto en cuanto a su ubicación real. Sin embargo, en el mapa del juego, Verona está mal posicionada y aparece donde debería estar la ciudad de Ravenna, lo que probablemente se deba a limitaciones de espacio en el diseño del escenario. Y Milán o Mediolanum se encuentra lejos del océano en la vida real. Aquilea está representada por los celtas, lo que podría ser una referencia a un asentamiento celta que pudo haber existido antes de la fundación romana en 180 a.C. Los romanos, que originalmente eran representados por los bizantinos en The Conquerors, fueron reemplazados por los italianos en Definitive Edition y finalmente representados de manera más correcta por los romanos en Return of Rome. Las 4 ciudades italianas están representadas por los britanos, celtas, teutones y francos, probablemente para añadir variedad al mapa, aunque no sean históricamente precisas. En la narración final original se dice que los sobrevivientes de la destrucción de Aquilea fundaron un estado que luego se convertiría en la República de Venecia. Esto es históricamente inexacto, ya que la República de Venecia no se fundó hasta 697, más de 2 siglos después de la invasión de los hunos. En Definitive Edition, esta línea fue corregida para indicar que los refugiados fundaron el pueblo de Venecia, lo cual es más apropiado. En cuanto al encuentro entre Atila y el Papa León I, este tuvo lugar cerca del lago Garda, junto a Verona y no en Roma, como podría sugerir el escenario. Hasta hoy en día, sigue siendo motivo de especulación qué le dijo el Papa a Atila para convencerlo de retirarse de Italia. Finalmente, la narración menciona que la muerte de Atila fue poco después de su retirada. Esto es cierto, él falleció en 453, la noche de su boda con una mujer llamada Íldico, aparentemente debido a una hemorragia nasal que le causó asfixia. Tras su muerte, el Imperio Huno colapsó rápidamente, enfrentándose a rebeliones internas que culminaron con su disolución en 469. El icono de los hunos no tiene base histórica directa, ya que no se conservan suficientes registros de su escultura, material o simbólica. Sin embargo, la imagen de interfaz de usuario podría estar basada en un turul, una ave mítica de las tradiciones húngaras. Esta conexión es especulativa, pero algunos teóricos relacionan los magiares medievales, considerados descendientes de los hunos en leyendas, como en el Gestaunorum et Onganorum de Simón de Quesa, con este símbolo. Según dicho el texto, el escudo de Atila estaba decorado con un turul, aunque esto carece de evidencia histórica sólida. La maravilla de los hunos en el juego es el arco de Constantino, construido por el emperador Constantino I antes de la llegada de los hunos a Europa. Aunque los hunos nunca capturaron Roma, el uso del arco parece representar la amenaza que representaron para el Imperio Romano. La unidad única de los hunos, el Tarcano, es una unidad a caballo equipada con una antorcha, eficaz contra edificaciones. El término Tarkan tiene raíces en culturas túrquicas y mongolas posteriores a los hunos, y se utilizaba como título militar o de liderazgo. No existe evidencia histórica de que los hunos usaran tácticas especializadas contra edificaciones, ni que tuvieran un grupo de guerreros equivalente a los tarcanos. Es probable que los desarrolladores se inspiraran en otras civilizaciones nómadas de las estepas al diseñar esta unidad para llenar el vacío histórico con una mecánica de juego. Las tecnologías únicas de los hunos son racias y ateísmo. Racias permite crear tarcanos en los establos, además de los castillos, lo cual refuerza la movilidad y capacidad destructiva de los hunos en el juego. Esta tecnología es una representación temática de su estilo de juego rápido y devastador. Ateísmo incrementa el tiempo necesario para obtener victorias por maravillas y reliquias, y reduce el oro generado por estas últimas en un 50% para los enemigos. Aunque los hunos no eran ateos, su falta de respeto por el cristianismo podría haber inspirado esta tecnología. Los hunos usan el estilo arquitectónico de Europa Central, lo que parece ser una elección práctica, ya que no se han encontrado ruinas que permitan reconstruir su arquitectura. Esto también ayudó a equilibrar la representación de estilos arquitectónicos en el juego. A pesar de ser una civilización que tiene sus orígenes en las estepas, estos no tienen acceso a los lanceros de las estepas.
La campaña de los hunos se desarrolla completamente antes del inicio tradicional de la Edad Media, marcado frecuentemente por la caída del Imperio Romano de Occidente en 476. Durante el desarrollo de The Conqueror se consideraron civilizaciones como los magiares, suizos, Habsburgo y los eslavos, para representar el este de Europa. Finalmente se eligió Attila y su civilización, porque los desarrolladores de Ensemble Studios quedaron fascinados con su historia, además de que los magiares eran menos famosos que los hunos. Los hunos son la única civilización que no necesitan ni pueden construir casas, y siempre tienen su límite de población al máximo. Históricamente, esto es porque eran un pueblo nómada de las estepas euroasiáticas, cuya cultura estaba profundamente ligada al estilo de vida migratorio. También simboliza la facilidad con la que los hunos pueden movilizarse y adaptarse. Según algunas crónicas, su estilo de vida itinerante era tan extremo que incluso sus mujeres y niños viajaban junto con los ejércitos, lo que les daba una capacidad única para trasladar toda su población con rapidez. Antes de despedirme, quiero agradecer a cada uno de ustedes por formar parte de esta comunidad que hace posible este proyecto. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Si deseas apoyar este canal y ayudar a mejorar la calidad de los videos, puedes hacerlo a través de Patreon o Ko-fi. Tu apoyo, por muy pequeño que sea, significa muchísimo y marca gran diferencia. Muchas gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Esto fue Mandatum Imperator, hasta la próxima.